Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que la bendigas, que podamos sacar estas enseñanzas que tú nos dejaste aquí en esta palabra tan hermosa. Señor, gracias por este privilegio que nos das de poder tener tu palabra completa, de poder meditar en ella y escuchar tu voz a través de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La salvación en Cristo Jesús había sido profetizada a Israel, o la salvación o la venida del Mesías había sido profetizada a Israel en las Escrituras en el Antiguo Testamento. El Mesías vendría para quitar el pecado de su pueblo. Los sacerdotes en aquel tiempo eran los encargados de interceder por el pueblo de Dios, por el pueblo ante Dios. Los profetas era al revés, hablaban de parte de Dios al pueblo. Y el sacerdote entonces intercedía, pedía perdón por los pecados del pueblo ante Dios. Los sacerdotes, como sabemos, oficiaban en el templo, el templo que había sido hecho para Dios, ¿no? Ofreciendo sacrificios de la sangre de animales, la sangre de corderos, de animales y esta sangre era como un tipo, como un ejemplo, como algo que iba a venir después, que iba a ser la sangre del cordero escogido, la sangre del Señor Jesús, ¿no? Este era el antiguo pacto, pero Dios hizo un nuevo pacto. Dios rechazó a su pueblo escogido porque su pueblo no lo recibió. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y bueno, Jehová Dios terminó así con el sacerdocio de los levitas y nos hizo a nosotros llamados los gentiles en la palabra, nos hizo como reyes y sacerdotes, dice acá Pedro un poquito más adelante. Dios terminó con el sistema de sacrificios de animales y entregó a su único hijo, a Jesús, y ahora nosotros los creyentes somos los sacerdotes de Dios. Somos aquellos que intercedemos, somos aquellos que pedimos a Dios por los que nos rodean, por las almas, y le servimos a Él. Nosotros ahora somos el pueblo escogido por Dios. La iglesia es la casa de Dios y Jesús es el fundamento de esa casa, de esta casa, que es la iglesia. Y nosotros, dice Pedro, que somos las piedras vivas edificadas sobre ese fundamento, sobre esa piedra que en principio había sido desechada. Por eso el título de esta meditación es La piedra desechada. La piedra que la tiraron, la dejaron de lado porque no servía, porque no la rechazaron. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Es importante entonces entender el valor que tiene la escritura del Antiguo Testamento. Sin saber algo del Antiguo Testamento y del pueblo judío, difícilmente podríamos entender muchas de las cosas del Nuevo Testamento. Hay gente que dice, no, yo leo el Nuevo Testamento y entiendo lo que puedo. Pero es importante estudiar, leer el Antiguo Testamento para poder entender muchas cosas de las que Jesús habla, de lo que hacen los cristianos, porque sabiendo el Antiguo Testamento, la Biblia es un libro, un solo libro, que tiene, podemos decir, ese montón de otros libros pequeños adentro, pero es un libro que guarda una armonía perfecta desde el principio hasta el último. Entonces es bueno que podamos estudiar
toda la palabra de Dios. Bueno, para los que no han estudiado nada o muy poco del Antiguo Testamento, en el seminario estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos el Pentateuco, estudiamos los profetas, estudiamos, bueno, ahí están terminando Jeremías, y qué libro este Jeremías, ¿no? Bueno, bueno, es importante que si quieren entender más del Nuevo Testamento, estudien también el Antiguo, ¿sí? Vamos al versículo 2 que habíamos leído. Y desead como niños recién nacidos, como los niños recién nacidos. Mire, voy a leer una versión Nueva Vida, no sé si muchos la tienen, porque esta me la regaló el Nuevo Testamento Nueva Vida. Hace muchísimos años un misionero, lo tengo ahí, está amarilla las hojitas de ese Nuevo Testamento, pero es muy, muy rica, yo siempre lo busco. Y desead como niños recién nacidos quieren leche, deseen ustedes la leche, que es la palabra de Dios. Las otras versiones no dicen la palabra de Dios. Dice la leche, que es la palabra de Dios. Así crecerán y serán salvos del castigo del pecado. Al final del primer capítulo, el apóstol Pedro dice que nacimos de nuevo por medio de la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones. Ahora dice que crecemos en la fe por medio de esa palabra que fue sembrada un día en nuestros corazones y que el Espíritu Santo hizo germinar y nos hizo entender, y la aceptamos y recibimos la salvación. La palabra entonces es nuestro alimento espiritual, esta palabra, y toda completa, no solamente algunos versículos que nos son beneficiosos para nuestra manera de pensar, ¿no? Algunos dicen, a mí me encanta, tenemos la hermana de Ana, hermana mayor, que siempre habla del Salmo 191. Perdón, no hay 191 salmos, son 150. Bueno, Salmo 91, bueno, ya el primer furcio, vayan anotando. Van a haber varios, seguramente. Bueno, y ella dice, todas las veces que habla con Ana y todo, sí, pero yo leo el Salmo 91 y con eso me fortalezco. Y Ana siempre, pero tenés que leer toda la palabra, no solo el Salmo 91. Es hermoso ese salmo, por supuesto. Alimento espiritual. Jesús dijo que el hombre no viviría solo de pan, sino de toda o de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3. Así debe ser el cristiano. El deseo fuerte por la palabra de Dios es prueba de que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que gozamos de buena salud. Si no sentimos esta necesidad de alimentarnos con la palabra de Dios, ojo, hay que pensar que algo no anda bien. ¿Cómo estás en este sentido, mi hermano? ¿Sentís la necesidad de ir a la palabra de Dios todos los días? ¿Por qué no? Todos los días tenés que ir a la palabra de Dios, aunque sea unos pocos versículos, si podés un capítulo, si podés. Ella es el alimento, que así como el alimento, dice, como los niños recién nacidos desean la leche de mamá, de su madre, así nosotros debemos desear. Los niños se alimentan acá, los recién nacidos y los no tan recién nacidos. Tengo algunos que ya no son tan niños y que quieren comer a cada rato. Todavía tengo hambre, abuelo, dicen. Bueno, ya dije quién era. Bueno, y ha comido hace 20 minutos, ¿viste? Bueno, qué bueno que nosotros pudiéramos ser así, no de comer comida porque sin tanta comida a cada rato, pero sí de la palabra de Dios. El versículo 3 que leíamos dice, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Este es un versículo que viene del libro de los Salmos, del Antiguo Testamento. Salmo 34, versículo 8.
mucho de lo que dice Pedro. Pedro usa muchísimas referencias del Antiguo Testamento. Si ustedes van a ver que él usa partes del Antiguo Testamento. Evidentemente sabía la Escritura, sabía mucho de la palabra. Y si no, fíjense cuando predica el primer sermón en el día de Pentecostés. Él empieza a narrar toda la historia, cómo había sido desde el principio y hasta el último. Dice que llega Jesús y ustedes lo mataron, lo crucificaron, dice, y ahora arrepiéntanse, les dice, ¿no? Y ahí como 3.000 personas son tocadas por el Espíritu Santo y reciben al Señor. Bueno, los evangelios son libros que nos costaría entender, mucho entender, si no, vuelvo a repetir, si no entendemos o si no hemos leído el Antiguo Testamento. Uno de los libros que también estudiamos en el seminario es el libro de Hebreos, y es maravilloso. ¿Lo han leído? ¿Sí? El libro de Hebreos, todo este libro se refiere directamente al Antiguo Testamento. Y bueno, Pedro usa esto, busca ahí del Antiguo Testamento y pone los ejemplos. Ya que habéis gustado la benignidad del Señor. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Cuando Dios derrama su bondad, cuando Dios derrama su amor sobre nosotros, gustamos, disfrutamos, paladeamos de su benignidad. Dios es puro amor, hoy Roberto lo decía en la clase, es todo amor, es la esencia del amor. Y qué bueno que podamos disfrutar de esa benignidad, de ese amor, llenarnos de Él, llenarnos de su presencia. Esta es una verdad para todos los creyentes, quienes podemos decir que conocemos por experiencia propia la benignidad de Dios. Yo estoy seguro que si les pregunto acá y empiezo a preguntarte, ¿dónde viste la bondad, la benignidad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en toda tu vida? Seguramente que estaríamos 3 días acá hablando, cada uno de nosotros, contando de este Dios de amor en el cual hemos creído y disfrutamos, gustamos de su benignidad. No es que lo hacemos porque nos mandan, porque nos obligan. Por ahí cuando era chico y mi mamá me sabía decir que tenía que leer la palabra, y otra vez, pero mami, si ya leí anoche, me leí todo el capítulo de, qué sé yo, y no. Cuando le empezás a agarrar el gusto a la palabra de Dios y antes de empezar a leerla le decís, Señor, a ver qué me decís, quiero entender lo que me querés decir a través de esta palabra. Orás así, seguramente que Dios te va a mostrar algo que quiere decirte. A veces, como digo yo, muchas veces tenemos un poco de miedo de ir a la palabra porque sabemos que en alguna cosa estamos en falta y la palabra nos va a decir, eso no está bien, lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Por eso hay que disfrutar, gustar, debemos desear el alimento de la palabra de Dios que Pedro menciona acá en el segundo versículo. Esto es imprescindible para crecer en la fe y en la santidad de la cual hemos hablado, mensajes anteriores que Pedro habla acá en el capítulo 1 de su primera carta. Y vamos al versículo 4. Miren, acá en el versículo 3 podíamos haber hablado de ese versículo toda la predicación. Dice, el Mesías en el Antiguo Testamento fue profetizado, ya lo dijimos, como una piedra, dice Isaías 8:14, una profecía sobre el Mesías Jesucristo dice, entonces Él será por santuario
pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esto hablaba de Jesús, que iba a venir y que iba a ser como una piedra, que iban a tropezar a aquellos que no lo aceptaran al Señor, que no aceptaran su doctrina, su enseñanza. Es como algo que les molesta, como algo que no podemos pasar, que nos lastimamos o nos pegamos en el dedo gordo del pie cuando queremos pasar por arriba de esa piedra y no aceptamos lo que el Señor nos dice. Bueno, es una obviedad decir que la piedra es muy utilizada en la construcción de las viviendas, de las casas, de las carreteras, y especialmente las piedras se usan en los cimientos de las casas, ¿no? Si ustedes, los que estuvieron en aquella época, recordarán los cimientos de esta casa, lo que costó el primer templo que hicimos. Yo recuerdo que teníamos algo así como $10,000 en aquella época. Era bastante y pensábamos que nos iba a alcanzar para el primer templito que hicimos. Miren, gastamos $5,000 en los cimientos, porque tuvimos que cavar 2 metros, 2,5 metros, hasta encontrar un piso firme para poner ahí las bases. Porque esto es toda arena, sedimentos que ha bajado a través de los siglos, de arriba de nuestro bendito Cerro Otto, y entonces ahora acá no tenemos firmeza. Acá abajo tenemos para hacer toda esta superficie del templo, es una losa, que está una losa con toda la ley que podríamos cavar abajo, hacer un subsuelo, porque tiene 2,5 metros hasta los cimientos abajo, y todo con paredes de bloques. Las piedras, buscando la piedra firme para que el cimiento después no se hundiera, la casa no temblara y se rajara. Muy bien. Las piedras, Jesús es el cimiento. Jesús es el fundamento de nuestra fe y de su casa espiritual. Nos acercamos a Cristo, la piedra viva, quien murió, resucitó, que ahora vive en el cielo a la diestra del Padre Celestial y que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. La mayoría de las personas lo han rechazado, lo rechazan en la actualidad. Vemos sus vidas y es evidente que falta que tienen de un poquito de esa santidad que Dios y que el Señor Jesús está ofreciéndonos, está ofreciendo a toda humanidad, a toda persona de esta humanidad. Personas que rechazan a Jesucristo, pero, hermanos queridos, el Padre nos ha escogido, nos ha elegido para que seamos sus hijos, y este es el plan de Dios para salvar a la humanidad. El Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando uno construye una casa, no escoge todas las piedras, no todo el ripio que nos trae la gente que trae los áridos. No todo es bueno. A veces decimos, no, pero esto no me sirve, esta piedra parece piedra pome, o esa que se rompe. Buscamos algo sólido, algo bueno. Algunas las desechamos por cualquier razón, porque son demasiado pequeñas o demasiado delgadas o frágil. Los judíos rechazaron a Jesucristo,
pero el Padre le escogió para ser el Salvador del mundo. Y habla de la piedra del ángulo. En la antigüedad, cuando no habían niveles electrónicos, Andrés, ¿no es cierto? Esos que de láser que ahora vos ponés y tomás el nivel de toda la habitación. Antes no era así tampoco, teníamos que esos niveles chiquititos y tirábamos hilo y casi siempre le errábamos, porque, bueno, y en la antigüedad no tenían esas cosas. Entonces buscaban una piedra especial para ponerla en un ángulo en la esquina de la edificación donde iba a ser la casa o el templo o lo que fuere, y esa piedra servía para hacer el ángulo perfecto del encuentro de dos paredes. También servía como nivel para el piso y para el resto de la construcción. Eran elementos muy primitivos, pero que eran los que usaban y evidentemente les daba resultado, porque miren, todavía hay algunas construcciones de hace 2000 años atrás, en Italia, por ahí encontramos ruinas y están ahí firmes, ¿no? La piedra del ángulo. Nosotros somos edificados sobre el fundamento que es Jesús. Somos piedras vivas como Jesús, como hemos cantado, que es vivo, es un Dios vivo. Y Él en la piedra principal de la fundación, y es el fundamento de nuestra fe. Está nuestra vida edificada en Él. Ahí estamos construidos sobre Él. Somos piedras vivas, somos una parte de esa casa espiritual. Los judíos tenían su templo, tenían sus sacerdotes, tenían sus sacrificios de animales, y nosotros, los cristianos, ya no tenemos estas cosas. Somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos sacerdotes, y nuestro sacrificio es nuestra propia vida. Martín lo explicó bastante bien en alguna meditación anterior. ¿Cuáles son esos sacrificios que le entregamos al Señor? Sacrificio vivo, como dice Pablo a los Romanos capítulo 12. Sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y bueno, la casa verdadera de Dios es espiritual y es edificada por los creyentes como piedras vivas. Muchas veces, y es costumbre, no sé si en el resto del mundo será igual, pero al templo le dicen la iglesia. Y la iglesia y la iglesia. Ayer me decía mi hermano cuando vine y vi que estaba lleno acá, dice, está quedando chica la iglesia. No, la iglesia está grande, el templo se está quedando chico. Tenía ganas de decirle, pero bueno, la iglesia somos nosotros, mi hermano, vos y yo. Somos piedras vivas, edificadas sobre ese fundamento que es Jesucristo. La piedra que desecharon, la piedra que los judíos no aceptaron, que dijeron, no, esto es inútil. La iglesia del Nuevo Testamento, miren, la iglesia del Nuevo Testamento no usó templos, se reunía en las casas. Hasta después del año 200 recién empezaron a aparecer algunos templos, pero no había templo. El templo original era el templo en Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por los romanos, por Tito. Y después no había templos, era la casa de los creyentes, se reunían. Entonces no podían decir, vamos a la iglesia, porque ellos eran la iglesia. Vamos a la casa de Bernabé, qué sé yo, vamos a la casa de Jacobo a tener el culto a Dios. Pero la iglesia eran ellos, la iglesia somos nosotros, mi hermano, vos y yo, piedras vivas. Somos piedras vivas edificadas sobre la principal piedra del ángulo, aquella que los edificadores habían rechazado. El versículo 5, la segunda parte, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro habla del sacerdocio en esta casa espiritual, que es la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que somos nosotros. Dice que nosotros somos sacerdotes y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y bueno, ya dijimos que todos los creyentes tenemos acceso directo al trono de Dios. Somos sacerdotes, ya no necesitamos de un sacerdote, de una virgen, de un cura, de alguien que haga de intercesor con Dios. Nosotros somos sacerdotes, vamos directamente a Dios. Vamos y ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y esto rompe con todos aquella tradición de sacrificios de animales. Jesús fue el último y perfecto sacrificio que quita el pecado del mundo. Y nosotros ahora ofrecemos sacrificios espirituales, como dice Pablo ahí en Romanos 12. Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo que ofrecemos al Señor, nuestras capacidades, que no son nuestras, que son dadas por Dios. Ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. El Señor nos lo ha prestado por un tiempo y debemos cuidar esto que es maravilloso y que es de Dios. Y no, como dice Pablo, no soy mío, ni siquiera no hay nada. Hoy hablamos de eso también en la clase. No somos nuestros. El Señor nos ha comprado, nos ha creado y después nos compró, porque nos apartamos de Él, pero nos compró con su sangre preciosa, somos de Él. ¿Cuáles son nuestros sacrificios espirituales? Mire, yo creo que un sacrificio espiritual que tenemos que ofrecer al Señor es esa lucha contra nuestro yo, contra nosotros mismos, de poder vencer al pecado, poder negarnos a nosotros mismos y todos la obediencia a todos los mandatos del Señor, los mandamientos del Señor, el poder adorarle como venimos cada domingo y cantamos y le adoramos y ya no sabemos cómo hacerlo y levantamos la mano y aplaudimos y por ahí nos dan ganas de saltar, algunos lo pueden hacer, otros no lo podemos. Bueno, y esos son sacrificios también vivos. No es un sacrificio muerto de un animal que se lo entregaban al Señor. Eso era como un ejemplo, una figura de lo que iba a ser nuestra época después que viniera el Salvador. ¿Estás ofreciendo sacrificios al Señor? No los sacrificios que hacían mis tíos cuando iban desde Mendoza a San Luis, al Santo de la Quebrada, y hacían un sacrificio bárbaro, les salía carísimo, iban, y después algunos hacían los últimos 100 metros antes del Cristo de la Quebrada, que conocimos nosotros hace poco con Ana. No es que fuimos a ofrecer sacrificio, pero conocimos ese lugar y van de rodillas, pelándose las rodillas, los codos, porque es un sacrificio que hacen para el santo, para Dios. Nuestras vidas, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Tu vida toda debe ser un sacrificio aceptado por el Señor, aceptable, cumpliendo sus mandamientos, obedeciéndole a su palabra, alimentados con su palabra y bien cimentados sobre esa roca, sobre esa piedra que habían desechado los edificadores. ¿Son nuestros sacrificios agradables al Señor? ¿O lo hacemos por obligación, para el que dirán los demás? A veces
Cuando cantamos, pareciera que estamos cantando para mostrar que tenemos una voz importante o buena, o que canto mejor que el otro que desentona. Y a veces tengo que luchar conmigo mismo, decir, Señor, te estoy alabando a vos, estoy alabando, estoy adorando, estoy haciendo un sacrificio de alabanza a ti, Señor. No para que me escuchen los de atrás, ni los de adelante, ni para que me vea la directora acá adelante que está cantando, o el director. Bien. En el versículo 6, Pedro utiliza 3 pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es la base de esta casa espiritual que es la iglesia del Nuevo Testamento, y que Dios ordenó y estableció esto antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ¿no? Esta cita del versículo 6 es de un pasaje del profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión, o en Jerusalén, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no será avergonzado. La piedra angular, la piedra del ángulo, es la piedra más importante del edificio. Esta piedra es Jesús. Esta piedra es Jesús. Esta es la profecía de aquel Mesías que vendría, ¿no? De Jesucristo. Cristo, el Señor, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestras vidas, o debe serlo, de nuestra fe, la roca donde se basa todo lo que creemos. Mi hermano, todo lo que vos crees está basado ahí, en esa piedra fundamental que es Jesucristo. Todo lo que creemos, creer en Él, no es creer en vano, no será avergonzado, dice el texto de Isaías. Habrá una recompensa de vida eterna. Y solo una mención al versículo 7, que vamos a ver en otra meditación. Y habla de que, lo leí hace rato, es precioso esto. El que es precioso es el Señor, como dice acá. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos hay acá que creen en el Señor? Creo que todos. El Señor es precioso para vos. El Señor es lo más importante en tu vida. Miren, ni aunque pudiéramos juntar el oro del mundo, los diamantes de Angola y de toda África, y los metales preciosos, el coltán del Congo, el litio de Bolivia y Argentina, todo lo más costoso, y lo juntáramos todo, no podríamos comprar el valor que tiene, el precio, es precioso, nuestro Salvador. Y por eso es que hacemos estos sacrificios vivos de entregarle nuestras vidas toda entera a Él. Porque Él se lo merece. Porque Él hizo los méritos para que le adoráramos, para que le entregáramos nuestras vidas. Él murió en la cruz. Él pagó un precio por nuestra salvación, por tu vida, por mi vida. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido en la tierra.
Ni con todo el oro del mundo podríamos comprarlo. Pero la paradoja es que con solo entregarle nuestro corazón, ya lo tenemos. Si crees en Cristo, si sos un hijo de Dios, ya lo tenés ese tesoro, sos rico, tenés todo. Porque lo dice Pablo también, el que tiene al Señor tiene todo. Hermanos, somos ricos. Cristo es precioso y lo tenemos. Si hay alguien en esta mañana que aún no tiene al Señor, que no tiene este tesoro en su vida, en el nombre del Señor te digo que abras tu corazón, que le entregues tu vida. Él va a dar valor a tu vida. Entrando Él, vas a ser precioso vos también. Y vas a ofrecer estos sacrificios vivos a esa piedra desechada, pero que ha venido a ser el fundamento de nuestra fe. Si hay alguien que escuche después de este mensaje, no sé si va a salir, y que aún no tiene esto tan precioso en su vida, le invito en el nombre de Jesús que pueda abrir su corazón, que deje que el Espíritu Santo haga la obra, le convenza de pecado, de justicia, de juicio, como dice la Escritura. Y va a ser precioso también, porque tenés lo más rico, lo más importante, lo más precioso del mundo. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa acá en tu casa y te damos gracias también por tu palabra que es hermosa. Y te damos gracias, Señor, porque en tu gracia nos alcanzaste un día. Te conocimos, Señor, te entregamos nuestra vida y nuestra vida cambió. Ahora tiene valor nuestra vida porque te tenemos a vos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te damos toda la gloria a vos, Señor. Y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.